Hola, en la entrega anterior habíamos platicado algunos detalles acerca de la forma en la cual se lleva a cabo la comunicación o la transferencia de información entre aplicaciones que se encuentran en diferentes equipos en una red o que se pueden comunicar a través de una red. Y habíamos mencionado de forma, a manera de ejemplo, uno de los bloques de datos que se utilizan, que nosotros le habíamos dado el nombre de paquete. Es un nombre muy genérico. Habíamos descrito por ahí a manera de ejemplo también un tipo de paquete muy simple, muy sencillo, en el cual habíamos agregado algunos datos como los que aparecen aquí. Por ejemplo, por ahí comentábamos que en este paquete de ejemplo, en esta estructura simple que habíamos revisado como una primera aproximación para entender la forma en la cual se comunican las computadoras o se comunican las aplicaciones más bien a través de una red. Habíamos mencionado por ahí que entre otras cosas este tipo de estructura, estos paquetes contienen un bloque de datos, contienen una serie de números, entre otras cosas pues, el puerto de origen y el puerto de destino, que son los datos con los cuales se identifican las aplicaciones que estamos comunicando. También cuando platicamos por ahí un poquito acerca de la forma en la cual se lleva a cabo el direccionamiento en una red, particularmente las redes que forman lo que conocemos como Internet. Platicamos acerca de las direcciones IP y veíamos que ese tipo de datos es importante incluirlos dentro de los paquetes de tal forma que una vez que esto viaja a través de la red, los equipos de red, ¿sí? En particular los routers o roteadores, sean capaces de determinar las rutas por las cuales tiene que viajar esto para llegar a su destino. Bueno, hay varios detalles más que tenemos que considerar. Este es un formato bastante sencillo, ¿sí? Bastante resumido de la estructura que realmente se utiliza para poder llevar a cabo la comunicación entre aplicaciones ubicadas en diferentes computadoras haciendo uso de una red. ¿Sí? Entre otras cosas, por ejemplo, pues hay que tener en cuenta algunos detalles que tienen que ver, entre otras cosas, con las aplicaciones, con los requerimientos de las aplicaciones, con el tipo de información que estamos transfiriendo y además incluso con algunos otros detalles un poco más finos, más elaborados, que tienen que ver, por ejemplo, con la misma estructura de la red, es decir, cuáles son las características que tiene esto, ¿sí? Que tiene esta parte de aquí. ¿Sí? Todos esos dispositivos, toda esa infraestructura que se crea para que yo sea capaz de comunicar una aplicación que se encuentra en una computadora con una aplicación que se encuentra en un equipo remoto. ¿Sí? Por ejemplo, nada más, por citar un caso, podríamos mencionar las diferencias, por ejemplo, o que existen algunas diferencias si yo estoy comunicando esta computadora con este tipo de equipos, por ejemplo, haciendo uso de Wi-Fi, haciendo uso de una red inalámbrica. Hay diferencias al caso en el cual el medio que yo tengo aquí para conectarme es una fibra óptica o es un cable coaxial o es un cable UTP. ¿Sí? Existen muchas diferencias en ese sentido y también existen otro tipo de diferencias que también se tienen que considerar cuando tratamos nosotros de entender la manera en la cual se lleva a cabo la comunicación entre equipos y entre aplicaciones. Por ejemplo, una de ellas, aquí tenemos dos casos nada más como ejemplo, son solamente dos ejemplos muy sencillos. Aquí estoy considerando, por ejemplo, que yo tengo una computadora, ¿sí? Que tiene esta dirección IP, esta es su dirección IP, ¿sí? Y tengo acá otra computadora ubicada obviamente en una red diferente, ¿sí? Que tiene esta dirección y trato yo de comunicar esta computadora, o mejor dicho, esa aplicación que estoy ejecutando en esa computadora, trato de comunicarla, por ejemplo, con otra aplicación que se encuentra en un equipo remoto, ¿sí? El cual me proporciona a través de esa aplicación algún tipo de servicio. Por ejemplo, en este caso, podríamos considerar como ejemplo la comunicación que yo establezco a través de mi navegador para poder consultar, por ejemplo, mi correo electrónico ubicado en el equipo remoto. Y el correo electrónico que yo recibo aquí, quiero consultarlo desde una computadora que está ubicada en algún lugar remoto, ¿sí? Físicamente separado de la red y del equipo en el cual se encuentra el correo electrónico. Entonces, de manera remota, debería yo de ser capaz de comunicar esas aplicaciones para poder obtener acceso a mi correo electrónico.
¿sí? Como segundo ejemplo, vamos a suponer que tenemos aquí una aplicación que en lugar de correo electrónico se encarga de reproducir o me sirve para poder reproducir, por ejemplo, algún tipo de video o alguna película posiblemente. Si vamos a pensar, por ejemplo, que esta es una aplicación con la cual yo puedo acceder a algún contenido de video que se transfiere o se transmite a través de streaming, por ejemplo. Entonces, para este segundo caso, yo lo que tengo es una computadora en la cual voy a ejecutar esta aplicación, ¿sí? Y voy a tratar de acceder a este mismo equipo remoto, pero a una aplicación diferente, que es la que se encarga de proporcionarme el acceso al video a través de streaming, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos pensando en un equipo remoto que tiene dos tipos de servicio. Uno de ellos es el correo electrónico y otro es un servicio de video, ¿sí? De alguna forma me permite transferir los videos con los cuales cuenta esta aplicación, de tal manera que yo pueda visualizarlos en esta otra aplicación que tengo en mi equipo local. Entonces, bueno, por ejemplo, para estos dos tipos de aplicaciones tenemos o podemos tener requerimientos muy diferentes, ¿sí? No es lo mismo solicitarle a una aplicación remota un correo electrónico que solicitarle a otra aplicación un bloque de video, por ejemplo, un bloque de una película, ¿sí? O datos acerca de la película, ¿sí? Ya que se trata de tipos de datos diferentes, entonces los procedimientos que se siguen son diferentes, ¿sí? Algunos de los procedimientos, porque por ejemplo, si yo considero, por ejemplo, para este caso, que todo esto es una red de intercambio de paquetes, ¿sí? Una red en la cual se lleva a cabo la conmutación de paquetes, entonces en las ya para llevar a cabo la transferencia de la información se va a hacer uso de paquetes en ambos casos, pero hay algunos detalles que pueden ser muy diferentes. Por ejemplo, la manera en la cual yo me comunico con esta aplicación es diferente a la manera en la cual yo me comunico con esta. Uno de los detalles que podríamos considerar aquí, por ejemplo, para el caso del correo electrónico, posiblemente yo aquí lo que requiero es recuperar un correo electrónico que acabo de recibir, o bien con, escribir un correo electrónico aquí, ¿sí? Y enviarlo hacia este equipo de tal forma que se transfiera a una cuenta de correo de algún otro proveedor del servicio, ¿sí? Alguna otra cuenta de correo que se ubique en un servidor diferente, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues me interesa indicar cuál es el destino, cuál es el origen, cuál es el subject o el asunto del mensaje. Me interesa incluir un texto como cuerpo del mensaje. Posiblemente me interese agregar algunos archivos adjuntos, por ejemplo. Y en el caso de la otra aplicación, lo que me interesa es, por ejemplo, obtener una película a partir de su título, sí, obtenerla, por ejemplo, en diferentes resoluciones, poder indicar la resolución en la que la quiero visualizar, poder indicar, por ejemplo, la parte, suponiendo que esta aplicación me permitiera llevar a cabo la reanudación de una película que comencé a ver el día de ayer y la suspendí. Bueno, pues me interesaría en ese caso indicarle a esta aplicación en qué punto me quedé y a partir de qué momento quiero reiniciar el despliegue de la película, por ejemplo. Entonces son datos de diferente naturaleza, tienen una estructura diferente, tienen una finalidad diferente, y entonces las aplicaciones son diferentes e incluso el tipo de servicio que vamos a solicitar aquí para llevar a cabo la transferencia de información también puede ser diferente. Por ejemplo, para este caso, pues me interesa que los archivos adjuntos, por ejemplo, que voy a transferir o que voy a enviar a través de un correo, ¿sí? Pues lleguen de forma íntegra, que las aplicaciones me garanticen que una vez que yo coloco un archivo adjunto, ese archivo no se corrompa de alguna forma, ¿sí? En cambio, en el caso del video, por ejemplo, que se transfiere por streaming, uno de los detalles que habíamos comentado por ahí cuando platicamos acerca de los tipos de servicios para transferir información, ¿sí? Si recuerdan el servicio no orientado a conexión, ¿sí? Es un tipo de servicio, por ejemplo, que podré yo utilizar para implementar esta aplicación, de tal forma que si hay algunos pequeños segmentos que se llegan a perder a través de la red, la aplicación no tenga por qué solicitar su reposición, por ejemplo,
¿sí? En ese caso, si recuerdan, por ejemplo, las pérdidas o las distorsiones que se llegan a producir no son tan importantes en realidad para este tipo de aplicación en particular. ¿Sí? Generalmente no son importantes. Puede ser que para algún tipo de aplicación en particular sí me interese que ese video que se está transfiriendo no no se altere durante su transferencia. ¿Sí? De cualquier manera, cada una de estas aplicaciones tendría requerimientos diferentes, maneja datos de tipo diferente y una vez que yo me conecto a una red, todos esos tipos de detalles deberían ser transparentes para mí como usuario. Si yo no tendría por qué preocuparme de saber cuál es el tipo de servicio que proporcionan estos routers, de qué manera se comunican o cuáles son las rutas que siguen mis paquetes, en caso de que esta sea una red de conmutación de paquetes. Tampoco tendría por qué estar al pendiente, si yo soy un usuario, si yo me encuentro aquí, tampoco tendría por qué estar al pendiente de cuál es la topología que se utiliza, por ejemplo, en esta parte. ¿Sí? Todos esos detalles deben ser ocultos al usuario, pero es importante considerarlos todos ellos cuando trabajamos con una arquitectura de red. ¿Sí? Bueno, a manera de ejemplo, siguiendo con esos dos casos que mencionamos, por ejemplo, para el caso, si consideramos la estructura de nuestro paquete, este paquete tan simple que habíamos descrito en una sesión anterior, en la cual teníamos que agregar nosotros la dirección IP de destino, la dirección de origen, el puerto de destino y el puerto de origen. Por ejemplo, aquí podemos encontrar una diferencia ya importante. ¿Sí? Como parte del paquete tenemos que incluir un conjunto de datos. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer que para la primera aplicación que mencionábamos de manejo de correo electrónico, yo lo que quiero hacer es transferir un correo, es decir, enviar un correo a algún tipo de destinatario en algún lugar de Internet. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en ese caso, pues los datos que tengo que transferir serían algo parecido a esto. Necesito indicar quién es el destinatario del correo, quién es el emisor del correo, ¿sí? Cuál es el destino, la dirección de correo destino, la dirección de correo origen, cuál es el asunto que trata el mensaje, algunos otros datos por aquí, ¿sí? y un mensaje de texto, por ejemplo. Y esa es la información que vamos a agregar por aquí en nuestro paquete. A esto le vamos a agregar nosotros, para este caso particular, pues el puerto de origen, el puerto de destino, que si recuerdan estos son los datos que identifican las aplicaciones con las cuales estamos trabajando, la aplicación local y la aplicación remota, y además pues los datos que le permiten a los equipos de red llevar a cabo el direccionamiento y llevar a cabo el ruteo de los paquetes, es decir, buscar las rutas por las cuales debe de transitar un paquete para llegar a su destino. En este caso, pues esta correspondería a la dirección de origen, ¿sí? Que es el equipo que está generando el paquete, y esto correspondería a la dirección de destino. ¿Sí? Si visualizáramos nuestros paquetes de esta forma, ¿sí? Por ejemplo, continuando con esos dos casos que mencionamos, ahora yo lo que quiero hacer es llevar a cabo el envío de un video a través de streaming, por ejemplo. ¿Sí? Entre otras cosas, bueno, esta parte de aquí del paquete pues, es muy parecida. Tenemos igual las direcciones que identifican al equipo local y el equipo remoto, ¿sí? Los números que identifican las aplicaciones que estamos utilizando, las aplicaciones que vamos a comunicar, ¿sí? Que en este caso corresponden a los números de puerto, perdón. Y en el caso de los datos aquí tenemos una diferencia, porque en el caso de los datos para la transferencia de un video, pues no hay un subject o no hay un campo to o un campo from, ¿sí? Por ejemplo, aquí a lo mejor los datos que tengo que transferir pues tienen que incluir el título de la película, algún tipo de identificador de la película, posiblemente el idioma en el que quiero transferir la película, considerando que esta información se tuviera que transferir en una red de intercambio de paquetes, una red de conmutación de paquetes. Pues cada uno de los segmentos que forman la película se tendría que transferir en un paquete diferente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí me interesaría, cada vez que yo transfiero un bloque de datos que corresponde a una película, pues me interesaría, por ejemplo, indicar cuál es el segmento de la película que estoy transfiriendo. Por ejemplo, aquí estoy suponiendo
que este bloque de datos corresponde a los segundos 1200 a 1300 de la película, ¿sí? Suponiendo que esta es la unidad de medida que utilizamos para indicar el contenido del paquete, y a continuación pues incluimos aquí ya codificado en siguiendo algún tipo de formato, pues incluimos el segmento de película que queremos transferir. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos pensar en una transferencia de ese tipo. Aquí estoy obviando muchas cosas, hay muchos datos que estoy omitiendo. Este no es un formato totalmente válido, ¿sí? Solamente quiero mostrar que existe una diferencia en el formato de los datos dependiendo de el tipo de aplicación con la cual estamos trabajando, y estos solamente son dos ejemplos. Si se ponen ustedes a pensar todo el tipo de aplicaciones que tienen o que utilizan ustedes, por ejemplo, cada una de las aplicaciones tiene requerimientos diferentes. Por ejemplo, las aplicaciones que utilizamos para la comunicación a través de redes sociales tienen también diferencias, por ejemplo, respecto a las aplicaciones que usamos para transferencia de archivos o las aplicaciones que utilizamos para llevar a cabo sesiones remotas. Todas ellas tienen características muy diferentes, tienen requerimientos muy diferentes, ¿sí? Y en general, cuando nosotros llevamos a cabo la comunicación entre aplicaciones haciendo uso de una red, hay muchos detalles que tenemos que tomar en cuenta. Entre otras, por ejemplo, pues tenemos que considerar que anteriormente habíamos mencionado que existe una relación entre las aplicaciones que utilizamos o las aplicaciones que tenemos disponibles en Internet, ¿sí? Y el conjunto de reglas que se tienen que cumplir dependiendo del tipo de aplicación. Cada una de las aplicaciones que utilizamos tiene que cumplir con un cierto tipo de reglas, con un cierto tipo de formatos. Por ejemplo, para el caso del correo electrónico que mencionamos, la aplicación del correo electrónico, generalmente se acostumbra que pues, el formato de este tipo de mensajes se haya estandarizado previamente, ¿sí? Se utiliza un formato estándar, ¿sí? No sería muy práctico, por ejemplo, que para indicar el destinatario, por ejemplo, de mi correo electrónico, en alguna aplicación tuviera que usar un formato como este y en otra tendría que poner la palabra, por ejemplo, destino, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? O tampoco sería muy práctico, por ejemplo, que primero yo colocara el mensaje en este bloque de datos y después colocara a quién va dirigido, de dónde proviene, cuál es el asunto del mensaje. Entonces, toda esta estructura, para cada una de las aplicaciones que manejamos, ¿sí? Tiene que construirse o tiene que seguir un cierto conjunto de reglas, ¿sí? A través de lo que se conoce como protocolos. Para cada una de ellas existe un protocolo que, entre otras cosas, determina de qué manera se intercambia la información entre las aplicaciones y cuáles son los formatos de datos que utilizan, ¿sí? En general, cuál es el lenguaje, pensando en la forma de intercambiar información, cuál es el lenguaje o cuáles son el tipo de información, el formato en el que se tienen que entregar la información, de tal manera que dos aplicaciones se puedan comunicar para transferir un mismo tipo de datos. Sí, eso, entre otras cosas, pues evita a los usuarios tener que preocuparse de los detalles que hay por detrás de las aplicaciones que utilizamos. Por ejemplo, para el envío de mensajes, pues yo no me preocupo generalmente de cuál es la aplicación que estoy utilizando, dependiendo de si la estoy usando, por ejemplo, en un equipo móvil, ¿sí? Por ejemplo, un teléfono Android, ¿sí? O si estoy utilizando un dispositivo iPhone, o si estoy utilizando una laptop, por ejemplo, ¿sí? Yo en cualquiera de ellas, yo lo que quiero es ejecutar mi aplicación y poder visualizar mis correos o poder transferir mis correos, ¿sí? Siguiendo exactamente los mismos formatos. Entonces, bueno, con ese objetivo pues existen conjuntos de reglas para cada una de las aplicaciones, ¿sí? Y como consecuencia de eso pues existen protocolos también para cada tipo de aplicación. Hay una relación entre el tipo de aplicaciones que utilizamos y los protocolos que usan esas aplicaciones, ¿sí? Entonces, entre otras cosas, pues tenemos que preocuparnos de cuáles son los protocolos que vamos a utilizar dependiendo del tipo de aplicación que estamos usando, ¿sí? Y también
dependiendo del tipo de contenido, del tipo de información que estoy transfiriendo o de los requerimientos de mi aplicación, pues habíamos platicado nosotros por ahí ya de dos tipos de servicios que se pueden proporcionar en una red. Era el orientado a conexión y el no orientado a conexión. Entonces, cuando yo, por ejemplo, estoy diseñando una aplicación nueva, una aplicación que no existe, pues tengo que definir un protocolo de tal manera que todos los equipos, tanto clientes como los equipos que proporcionan el servicio, que se conocen como servidores, o las aplicaciones que proporcionan el servicio, ¿sí? que son realmente los servidores, tengan que seguir ese conjunto de reglas para poder comunicarse, independientemente de qué dispositivos se están ejecutando, ¿sí? O independientemente de con qué lenguaje se construyeron, para qué arquitecturas se compilaron o en qué sistemas operativos está trabajando el usuario. ¿Sí? Lo que hacemos es determinar un conjunto de reglas, ¿sí? Tanto para la aplicación como para la forma en la cual se va a transferir la información para comunicar esas aplicaciones. ¿Sí? Recuerden, cuando tenemos nosotros un servicio en Internet, generalmente ese tipo de servicios funcionan bajo el esquema cliente-servidor. Es decir, yo tengo aquí una aplicación que proporciona el servicio, tengo aquí una aplicación con la cual puedo consumir ese servicio, con la cual puedo solicitar ese servicio o hacer uso de ese servicio, ¿sí? Y esta aplicación tiene que hablar el mismo idioma que habla la aplicación servidor. ¿Sí? Entonces, en ese caso, pues cuando yo estoy diseñando mi aplicación, suponiendo que sea una aplicación nueva, tengo que construir un protocolo, ¿sí? Que determina las reglas que van a seguir las aplicaciones para poder comunicarse. Y además, tengo que determinar, con base en el tipo de información que quiero transferir, con base en los requerimientos de mi propia aplicación, qué tipo de servicio se va a utilizar para lograr esa comunicación. Si requiere un servicio orientado a conexión o requiere un servicio no orientado a conexión, dependiendo de qué tanto me preocupa la integridad de la información que voy a transferir, por ejemplo, entre otras cosas. Sí, algunos otros detalles que tendríamos que tomar en cuenta para lograr esa comunicación es, bueno, pues de qué manera voy a identificar yo las aplicaciones, ¿sí? En las diferentes computadoras en las que estoy trabajando, y eso tiene que ver con los números de puerto ya en la práctica, ¿sí? Que eso es algo que ya habíamos platicado. Sí, y bueno, además de eso, pues hay que preocuparnos de cuál es la manera en la cual se van a localizar, se van a direccionar los diferentes dispositivos que tengo conectados en una red, y de qué manera se van a determinar las rutas que van a seguir los paquetes con los que vamos a establecer la comunicación. Sí, que es lo que comentábamos por ahí cuando platicábamos del los la conmutación de paquetes y la conmutación de circuitos. Por ejemplo, si hacemos uso de conmutación de paquetes, pues también tenemos que tener en cuenta la forma en la cual los equipos de red van a buscar rutas para poder encaminar los paquetes de tal forma que lleguen a su destino. ¿Sí? Algunos otros detalles que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Cuando trabajamos también con redes, ya al nivel del diseño de la red, al nivel de la arquitectura de la red, pues es, por ejemplo, de qué manera vamos a identificar los equipos de manera física, ¿sí? Cuál es la forma en la cual vamos a identificarlos, cuál es la manera en la cual vamos a llevar a cabo la transferencia de la información ya a través de los medios que tenemos o a través del tipo de enlaces con los cuales contamos, porque bueno, no es lo mismo llevar a cabo la transferencia de información en una red que hace uso de difusión, por ejemplo, las redes de tipo bus o las redes inalámbricas, que llevar a cabo la transferencia de datos así cuando estamos nosotros en una red en la cual se hace uso de conexiones punto a punto, por ejemplo, pues las redes que tenemos conectadas a través de algún tipo de cable. Incluso aquí todavía hay algunos detalles más específicos. Por ejemplo, en el caso de las redes de conexión punto a punto, sí, pues no es lo mismo comunicar dos equipos haciendo uso de un par trenzado, de un cable UTP, que establecer la comunicación cuando tenemos como tipo de enlace una fibra óptica.
existen diferencias por ahí. Entonces todos esos detalles es importante tenerlos en cuenta, y además algo muy importante, todos esos detalles tienen que estar ocultos para los usuarios. El usuario como tal no tiene por qué preocuparse una vez que ya conectó su dispositivo a través de un medio, ¿sí? A través de algún tipo de enlace. Sí, bueno, el usuario no tendría por qué preocuparse de si la conexión se establece a través de un medio inalámbrico o a través de un medio alámbrico, o por ejemplo, sería bastante impráctico que una vez que el usuario se conecta a una red, por ejemplo, construida con cable de fibra óptica, pues tuviera, por ejemplo, que utilizar aplicaciones particulares para que puedan transferir información a través del cable de fibra. ¿Sí? Todos esos detalles tienen que ser transparentes y deben estar ocultos para los usuarios. Entonces son algunos, nada más por mencionar, algunos de los detalles que tendríamos que preocuparnos, por ejemplo, si estuviéramos nosotros construyendo, ¿sí? Una estructura como esta, ¿sí? Desde la parte física, del tipo de enlaces que vamos a utilizar, la forma de comunicar esto, hasta lo que tiene que ver ya con las aplicaciones. ¿Sí? Bueno, precisamente teniendo en mente todos esos detalles, ¿sí? Para poder trabajar con la arquitectura de una red, se propuso por ahí algo que se conoce como el modelo OSI, ¿sí? Que es un modelo construido en forma de capas, ¿sí? De tal forma que cada una de ellas, cada una de esas capas tiene una función, ¿sí? O tiene un conjunto de funcionalidades o un conjunto de características bien definidas. ¿Sí? Bueno, en el caso del modelo OSI, ¿sí? Es un modelo que está definido utilizando 7 capas. Se proponen 7 capas. ¿Sí? Aquí hay varios detalles importantes. Uno de ellos, se conoce como un modelo de referencia. ¿Sí? Es decir, es un modelo que se propuso, es un modelo teórico que se propuso, ¿sí? Que se puede utilizar para diseñar una arquitectura de red. ¿Sí? Bueno, las capas a grandes rasgos están pensadas de la siguiente forma. Tenemos una capa que se conoce como de aplicación. ¿Sí? La idea es que ese tipo de capa, ¿sí? O dentro de esa capa se definen todos los detalles que tienen que ver con las aplicaciones que hacen uso de la red. Por ejemplo, si yo creara una aplicación nueva, ¿sí? En esta capa tendría que yo que definir el protocolo que se va a utilizar para poder establecer comunicación con esa nueva aplicación, ¿sí? Entre otros detalles. Entonces, en general, esto tiene que ver con las aplicaciones, ¿sí? Cómo se van a comunicar las aplicaciones, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, la siguiente capa se planteó o se plantea con la siguiente idea. Cuando yo trabajo o cuando yo conecto equipos de características diferentes, por ejemplo, esos equipos puede ser que representen la información de manera diferente. ¿Sí? Algunos ejemplos muy sencillos de ello puede ser, por ejemplo, sobre todo en versiones viejas de sistemas operativos como los utilizados por equipos Mac y los utilizados en equipos Windows. Sí, los archivos de texto, por ejemplo, utilizaban un formato diferente para representar el salto de línea. Sí, entonces, si yo transfiero un archivo de texto de un equipo que representa de manera diferente el salto de línea, una vez que yo visualice ese archivo en el equipo al cual transferí los datos, puede ser que el archivo lo vea yo como si se hubiera modificado, ¿sí? Como si hubiera algún tipo de corrupción, y eso se debe simplemente a que, por ejemplo, para ese caso particular, pues los datos se representan de manera distinta. El salto de línea, por ejemplo, se representa de manera diferente. Entonces, para resolver detalles de ese tipo, que tienen que ver más con la sintaxis y la semántica de los datos, ¿sí? Se planteó la posibilidad de utilizar esta capa de presentación que precisamente se encargaba, o su objetivo es estandarizar la forma de presentar los datos a las aplicaciones. Es decir, si yo tengo un conjunto de párrafos, pensando en el ejemplo del texto, un conjunto de párrafos donde cada uno de ellos tiene 3 líneas, en el momento que lo transfiero a un equipo diferente a través de una red,
esa capa de presentación debería de asegurarme que en el equipo remoto se va a seguir representando ese texto como un conjunto de párrafos de 3 líneas. ¿Sí? Ya los detalles de la forma en la cual se representan los datos debería de trabajarlos esta capa de presentación. ¿Sí? Por ejemplo, suponiendo que yo estoy transfiriendo datos, vamos a suponer un texto en español, ¿sí? En el cual mi aplicación o mi computadora representa los acentos utilizando un tipo de codificación y el equipo de remoto los representa con una codificación diferente. Entonces, esta capa de presentación debería encargarse para la aplicación particular que estoy utilizando, debería encargarse de traducir ese texto de tal forma que los acentos se preserven, ¿sí? Llevando a cabo las conversiones de datos que fueran necesarias, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, la siguiente capa, la capa de sesión, se pensó con la idea de que cuando yo establezco una conexión con un equipo remoto, pensando por ejemplo en un servicio orientado a conexión, que como recordarán implicaba el establecimiento de un tipo de sesión, ¿sí? Cuando revisamos nosotros el servicio orientado a conexión, las características, veíamos que primero se solicita una conexión a un equipo remoto, el equipo remoto emite una respuesta y una vez que ya se estableció esa conexión, ¿sí? Que podríamos manejarla como sesión, podríamos considerarla como una sesión, justo esta capa de sesión es la encargada de llevar a cabo eso. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los detalles de los cuales se tendría que encargar esta capa es de llevar a cabo un monitoreo continuo, ¿sí? Para determinar si la sesión sigue abierta, es decir, si el equipo remoto no me ha finalizado esa conexión que había establecido, en cuyo caso ya no tendría yo posibilidad de seguir compartiendo información. Sí, por ejemplo, la capa de sesión también se encargaría de que en caso de que la sesión se cierre, en caso de que la conexión se pierda con la aplicación remota, a nivel de aplicaciones, sí, esta capa sería la encargada de intentar restablecer esa sesión. En general, cuando se requiere de una sesión, recuerden que no todas las aplicaciones lo requieren, cuando una aplicación requiere de ese tipo de sesión, esta capa sería la encargada de manejarla, de monitorearla y de restablecerla en caso de que sea necesario. En el caso de la siguiente capa, la capa de transporte, uno de sus objetivos, todas estas capas están pensadas de tal forma que esta capa se encarga de proporcionarle servicios a la capa de arriba. ¿Sí? Es decir, la capa de aplicación le entrega información a la capa de presentación, la capa de presentación lleva a cabo algunas ciertas tareas sobre esos datos. ¿Sí? Esa información se entrega a la capa de sesión, esa información de la capa de sesión se entrega a la capa de transporte, la del transporte le entrega información a la capa de red y así se continúa. Cada una de estas capas le proporciona servicios a la capa superior. ¿Sí? Para llevar a cabo eso, pues entre otras cosas, por ejemplo, aquí se establece un tipo de interfaz, una especie de API, por ejemplo, en la cual se indica a la capa superior cuáles son los servicios que se proporcionan. ¿Sí? Bueno, en ese sentido, la capa de transporte se encarga de proporcionar servicios a la capa de sesión, un servicio que se conoce como servicio de transporte. ¿Sí? Por ejemplo, si la aplicación con la cual estoy trabajando requiere un servicio orientado a conexión, esta capa de transporte tiene que encargarse de proporcionar ese servicio y de garantizar que la información que se está transfiriendo, ¿sí?, se transfiera de acuerdo a los criterios que se utilizan para un servicio orientado a conexión, por ejemplo. Entre otras cosas, pues, por ejemplo, el servicio orientado a conexión implica la transferencia confiable de información, es decir, si yo transfiero un bloque de datos, esa capa de transporte se tiene que encargar de determinar si los datos llegaron íntegros a su destino y en caso de que haya habido algún tipo de corrección, algún daño o alguna pérdida, esta capa de transporte debería encargarse de llevar a cabo las tareas que sean necesarias para recuperar esa pérdida. ¿Sí? En ese sentido, pues, la capa de transporte lo que hace es proporcionar el servicio de transporte, llevando a cabo tareas de detección y corrección de errores.
Ahora, la capa de red se encargaría entonces de proporcionar servicios a la capa de transporte de tal forma que lleve a cabo la capa de red la gestión de las conexiones de red. Es decir, en esa capa deberíamos, o esa capa debería encargarse, entre otras cosas, por ejemplo, pues del direccionamiento, es decir, de la forma en la cual se lleva a cabo la asignación de las direcciones en una red, y además del encaminamiento de los paquetes, descubrir rutas o determinar rutas, y una vez que se determinen, tratar de encaminar los paquetes que se van transfiriendo a través de la red. Y esta capa de enlace, sí, de lo que se encargaría es de que una vez que la capa de red haya determinado la información que se requiere para encaminar los paquetes que se van a construir, la capa de enlace debería proporcionar el servicio de envío a través del medio físico. ¿Sí? En ese sentido, la capa de enlace lo que tiene que hacer es convertir toda esta infraestructura que tiene debajo, que ya corresponde a los medios físicos, en un medio de comunicación. ¿Sí? Entre otras cosas, por ejemplo, pues esta capa debería encargarse de definir bloques de datos con base en toda la información que se fue construyendo aquí. ¿Sí? Ahorita vemos un ejemplo de eso. ¿Sí? Y tomar esa información e introducirla en el medio físico de tal manera que se pueda identificar de manera muy clara los distintos paquetes que estoy transfiriendo, por ejemplo. ¿Sí? Entre otras cosas, por ejemplo, esa capa de enlace debería ser la responsable de poder localizar físicamente un equipo dentro de una red, por ejemplo, entre otras cosas. Esta capa también es muy común ya en la práctica, que también proporciona servicios de detección y corrección, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces, bueno, la idea es dividir todas esas tareas que comentábamos y muchas otras que vamos a estar viendo a lo largo del curso, todas esas tareas, ¿sí? Separarlas y encapsularlas todas ellas en una, o proporcionarlas todas ellas a través de una capa. Sí, la idea además de las capas es que proporcionen un cierto grado de abstracción. Es decir, si yo construyo aquí una aplicación que requiere llevar a cabo la transferencia de archivos, esta aplicación no tiene por qué tener una relación directa con la capa física. Es decir, yo no tendría por qué construir una aplicación diferente, ¿sí? Para una red en la cual en la capa física tenemos una fibra óptica, y una aplicación diferente para los casos en los cuales en la capa física tenemos, por ejemplo, un cable coaxial. ¿Sí? Todos esos detalles deben ser transparentes para las capas de arriba, ¿sí? Y en consecuencia pues tienen que ser transparentes para los usuarios. ¿Sí? También la idea de proponer esta arquitectura en capas es que en algún punto, ¿sí? Esto facilita mucho el mantenimiento de una arquitectura como esta. Por ejemplo, si a mí de pronto se me ocurre un nuevo tipo de protocolo para proporcionar el transporte, lo único que tengo que hacer en esta arquitectura, sí, lo único entre comillas, porque sería un trabajo un poquito complejo, pero en principio yo lo único que tendría que hacer es sustituir esta capa, y el resto de las capas deberían seguir funcionando exactamente igual, siempre y cuando yo respete el tipo de servicios que proporciona esta capa y el tipo de servicios que puede solicitar esta capa. Si estas interfaces se conservan, ¿sí? La interfaz que hay entre estas dos capas y la interfaz que hay entre estas dos, entonces yo tendría la posibilidad, por ejemplo, de sustituir completamente esta capa para cuestiones de mantenimiento, por ejemplo, o para poder proporcionar características adicionales que no tenía con la versión anterior, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, bueno, son algunas de las ventajas de esos modelos que se proponen, que hacen uso de capas. Ahora, me regreso un segundo. Esto comentábamos, es un modelo que se propuso teórico, es un modelo de referencia. ¿Sí? Esta es una de las propuestas que se hicieron para poder construir una arquitectura de red. No es un modelo que se utiliza en la práctica. Lo que utilizamos nosotros actualmente en la práctica es otro modelo basado en el modelo OSI, pero que se conoce como modelo TCP/IP, que este sí es un modelo práctico.
Sí, esto sí lo está implementado en lo que conocemos actualmente como Internet. ¿Sí? Entonces, bueno, a diferencia del modelo OSI en el cual tenemos 7 capas, en el caso del modelo TCP/IP tenemos 5 o 4 capas. Vamos a platicar primero de estas y ahorita les comento un detalle acerca de esto. Y bueno, en la práctica entonces tenemos nosotros en el modelo TCP/IP tenemos las siguientes capas. Tenemos la capa de aplicación, que como lo mencionábamos en el caso del modelo OSI, es la capa en la cual tenemos que ocuparnos, o la capa que se ocupa de todos los detalles que tienen que ver con aplicaciones y protocolos de aplicación. Por ejemplo, en esta capa es donde tenemos definidos protocolos como HTTP, ¿sí? Que es uno de los protocolos utilizados para transferencia de contenido web. ¿Sí? SMTP, por ejemplo, que es también uno de los protocolos usados para la transferencia o para el manejo de correo electrónico. FTP para transferencia de archivos y DNS, que si recuerdan es un servicio con el cual se puede solicitar la resolución de nombres, ¿sí? Para poder obtener, por ejemplo, a partir de una dirección lógica su correspondiente dirección numérica o dirección IP. Entonces, esta capa tiene que ver con todo lo que corresponde a las aplicaciones, todos los formatos, todos los protocolos que tienen que seguir las aplicaciones para poder lograr la comunicación a través de la red a nivel de la aplicación. Ahora, la capa de transporte se encarga de proporcionar transporte a la capa de aplicación, ¿sí? Es decir, yo en la capa de aplicación determino, por ejemplo, haciendo uso de HTTP, cuál es la página que quiero obtener de un sitio remoto, y después le solicito a la capa de transporte que me proporcione la posibilidad de transportar esa solicitud de tal forma que llegue al equipo remoto y pueda yo obtener una respuesta. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la capa de transporte se encarga de proporcionar el servicio de transporte a la capa de aplicación. Entre otras cosas, por ejemplo, la capa de transporte pues, es la encargada de proporcionar los servicios orientado a conexión y no orientado a conexión en la práctica. El servicio orientado a conexión se proporciona a través del protocolo TCP y el servicio no orientado a conexión se proporciona a través del protocolo UDP. ¿Sí? Bueno, una vez que ya determine cuál es, por ejemplo, para este caso particular, cuál es la página que quiero obtener de un sitio remoto, ¿sí? Solicito yo un servicio de transporte a la capa de transporte, por ejemplo, para transferir esa página haciendo uso de TCP, ¿sí? Y a continuación le tengo que solicitar a la capa de red que me ayude a llevar a cabo o que me ayude, ¿sí? Para que esa solicitud que estoy haciendo, ¿sí? Se pueda enviar a través de la red, ¿sí? Y el paquete que se va a construir pueda llegar a su destino, ¿sí? Entonces, bueno, en ese sentido la capa de red, que también se conoce como capa de internet y en algunos textos le llaman también capa de interred, ¿sí? Nosotros le vamos a llamar simplemente capa de red. Sí, esa capa se encarga entonces de proporcionar todos los detalles o de manejar todos los detalles que tienen que ver con el ruteo de los paquetes en una red, por ejemplo, de conmutación de paquetes. ¿Sí? Toda esa información o toda esa gestión que lleva a cabo la capa de red permite la búsqueda de rutas, ¿sí? Y entre otras cosas aquí, ¿sí? En esta capa, ¿sí? Podemos encontrar como ejemplo protocolos como en el caso del protocolo IP, que es precisamente el protocolo, ¿sí? Uno de los protocolos que se utilizan para determinar la forma en la cual se tiene que llevar a cabo la transferencia de los paquetes a través de la red. Sí, este es un protocolo, uno de los protocolos más importantes. Aparte de ese, existen un conjunto de protocolos, ¿sí? Que definen una serie de reglas que se utilizan para que una vez que mis paquetes llegan a los equipos de red, a los ruteadores, esos ruteadores, esos equipos determinen la forma en la cual van a localizar las rutas. Por ejemplo, para poder comunicarse a través de sistemas autónomos, para poder llevar a cabo la aplicación de políticas que mencionamos por ahí cuando platicamos de esos temas. Y bueno, una vez que ya se llevó a cabo las tareas que le solicitamos a la capa de red, a continuación se solicitan servicios de la capa de enlace. Esta capa en particular
de lo que se encarga es, entre otras cosas, de poder direccionar, poder localizar de forma física un equipo dentro de una red, ¿sí? Y además de introducir en el medio de comunicación que tenemos, en el tipo de enlace que tenemos, introducir todos los bloques de datos en los cuales se van a enviar toda la información que se construyó en estas capas, ¿sí? Como ejemplos en esta capa pues podemos encontrar cosas como Ethernet, Wi-Fi y ARP o ARP, que es un protocolo que se utiliza para poder localizar, para poder identificar de forma única un equipo de manera física en una red, ¿sí? Eso lo vamos a ver en las próximas sesiones. Y finalmente la capa física, que se encarga de la transferencia de los bits, ¿sí? Por ahí también podemos encontrar algunos protocolos que se utilizan, que son diferentes dependiendo del medio que se utiliza. Por ejemplo, no se utiliza el mismo procedimiento si yo quiero transferir un bit haciendo uso de una fibra óptica que si quiero transferir ese bit haciendo uso de una red inalámbrica, por ejemplo, de un medio inalámbrico, en el cual tenemos algún tipo de antena y hay que utilizar algún tipo de señal para poder transferir la información, ¿sí? Entonces, bueno, ahí también podemos encontrar algunos detalles interesantes. Bueno, ahora, algunos otros detalles respecto al modelo TCP/IP, ¿sí? Hay varios detalles aquí importantes que tenemos que comentar. Uno de ellos, cada uno de estas capas, ¿sí?, produce una unidad de datos que se puede identificar con un cierto nombre. Por ejemplo, el tipo de información que se genera en la capa de aplicación, que se envía después a la capa de transporte, se conoce como mensaje. ¿Sí? El mensaje es el tipo de unidad de datos que vamos a generar en la capa de aplicación, se lo vamos a comunicar a la capa de transporte para que lleve a cabo algunas tareas con esa información. ¿Sí? Entonces la capa de aplicación, el tipo de unidad que maneja, se conoce generalmente como un mensaje. A partir de ese mensaje, la capa de transporte construye otra unidad de datos que se conoce como segmento, ¿sí? Ese segmento se le comunica en la capa de red toma ese segmento y a partir de él construye un tipo de dato que se conoce, o un bloque de datos más bien, que se conoce como datagrama. Ese datagrama se le comunica a la capa de enlace, ¿sí? Y la capa de enlace produce otro bloque de datos, ¿sí?, otra unidad de datos que se conoce como trama. Y esa trama es el bloque de datos que introducimos nosotros en la capa física. Como un ejemplo de esto, vamos a suponer que lo que yo quiero hacer es comunicar una aplicación web con un servidor web, ¿sí? Y lo que quiero hacer es obtener de ese servidor una página en particular. Bueno, haciendo uso de HTTP, en la capa de aplicación yo tendría que construir un mensaje, ¿sí?, más o menos como el que se muestra por aquí, ¿sí? Tendría que construir un mensaje más o menos como este, ¿sí?, en el cual, haciendo uso del protocolo HTTP, indico que lo que quiero hacer es obtener una página, ¿sí? A continuación indico cuál es la página que quiero obtener, ¿sí? Después indico cuál es la versión de HTTP que estoy utilizando, ¿sí? Este es un ejemplo muy sencillo. Más adelante vamos a trabajar con ejemplos más elaborados y vamos a ver ya con detalle este tipo de protocolos. Pero por ejemplo, para el caso de una página web, esta sería una forma en la cual yo me comunico con el equipo remoto para que ese equipo me pueda proporcionar esta página que estoy indicando aquí. ¿Sí? En este caso sería el mensaje que genera mi navegador web, ¿sí?, para poder obtener la página del servidor remoto. Bueno, anteriormente habíamos visto que cuando yo construyo un bloque de información para poder transferirlo a través de la red, entre otras cosas, pues hay que enviar un conjunto de datos, entre ellos pues, los números de puerto, ¿sí? Bueno, dependiendo del tipo de servicio que vamos a solicitar a la capa de transporte, ya sea un servicio orientado a conexión o no orientado a conexión, ¿sí?, esta capa de transporte lo que va a hacer es lo siguiente: toma el mensaje que recibió de la capa de aplicación, ¿sí?, y con ese mensaje va a construir su propia unidad de datos, su propio segmento, ¿sí?, en el cual va a incluir el mensaje que recibió de la capa de aplicación, ¿sí?, que va a ser uno de los componentes del segmento,
y a ese segmento le va a agregar un bloque de datos que se conoce como encabezado de la capa de transporte. Ese encabezado, entre otras cosas, pues contiene los números de puerto que identifican a las aplicaciones que estoy tratando de comunicar. Sí, todo esto es parte del encabezado que introduce la capa de transporte, y a esto pues hay que agregarle alguna información adicional dependiendo del tipo de servicio que estoy solicitando. Sí, por ejemplo, para un servicio orientado a la conexión, pues entre otras cosas hay que agregar por aquí algunos datos adicionales que me permitan, por ejemplo, una vez que esta información llegue a su destino, verificar si llegó sin ningún error. ¿Sí? Por ejemplo, aquí podríamos incluir una suma de verificación. Posteriormente vamos a ver ejemplos de eso, entre otras cosas. Por ejemplo, también cuando yo transfiero, por ejemplo, un bloque de datos, ¿sí? Suponiendo que en ese caso mi mensaje, suponiendo que yo quiero transferir un archivo, ¿sí? Ese archivo en una red de conmutación de paquetes se tendría que transferir, si el archivo es muy grande, se tendría que transferir como una secuencia de paquetes. Sí, bueno, una vez que yo divido ese archivo o ese mensaje en paquetes, para que esa información se pueda enviar entonces a su destino, hay que dividirlo en pequeños bloques. Y cada uno de esos bloques tiene que estar identificado de tal manera que el equipo de destino pueda construirlo. Bueno, como parte de este encabezado, pues también se tiene que introducir por aquí, ¿sí? En alguna parte de este encabezado se tiene que introducir un número que determine cuál es el bloque de datos que lleva en este momento mi paquete. ¿Sí? Todo ese tipo de información, ¿sí? Se introduce en la capa de transporte. Por ejemplo, otro de las funciones que cumple la capa de transporte tiene que ver con la manera en la cual se sincronizan las dos aplicaciones que estamos comunicando. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si en el caso del emisor tenemos nosotros la capacidad de transferir una cantidad de información muy grande y el receptor no puede manejar esa información a la velocidad a la que yo se la envío? ¿Sí? Bueno, la capa de transporte, entre otras cosas, por aquí en su encabezado, ¿sí? Me permite introducir datos que le indican tanto al emisor como al receptor cuál es la capacidad de transferencia que tienen, de tal manera que el emisor no sature al receptor, porque cuando hablamos de este tipo de aplicaciones, si yo saturo a uno de los equipos, por ejemplo al equipo de destino, a la aplicación de destino, toda la información que ya la aplicación de destino no puede manejar se va a desechar y se va a tener que volver a enviar. Entonces, entre otras cosas, es parte de lo que se incluye en este encabezado. Y a partir de este punto, ¿sí? Toda esta información, entonces, el mensaje se encapsula dentro del segmento, ¿sí? Y a ese segmento se le agrega el encabezado de la capa de transporte. ¿Sí? De hecho, este procedimiento que se sigue para poder construir el bloque de datos final que se va a introducir en la capa física se le conoce precisamente como encapsulamiento. ¿Sí? Una vez que yo ya agregué aquí la información de la capa de transporte, entre otras cosas, los números de puerto, lo que hago es, este segmento que acabo de construir en la capa de transporte se lo comunico a la capa de red. Y la capa de red va a tomar todo este bloque de datos que ya contiene el mensaje de la capa de aplicación y el encabezado de la capa de transporte, lo va a introducir en esta parte de aquí. Toda esta información que contiene cada una de estas unidades se le conoce como la carga útil del bloque de datos. Por ejemplo, esta parte de aquí sería la carga útil del segmento que generó la capa de transporte. Este bloque completo que construimos en la capa de transporte se va a insertar en el datagrama que construye la capa de red como carga útil. Esta es su carga útil, ¿sí? Que contiene tanto el encabezado de la capa de transporte como el mensaje que se recibió de la capa de aplicación. Ahora, una vez que ya se construyó esto, entonces se le comunica a la capa de red, y la capa de red, entre otras cosas, si recuerdan, dos de los datos que tiene que agregar son la dirección IP de origen, ¿sí? Que en este caso estoy suponiendo que es esta, y la dirección IP de destino, que en este caso sería esta. ¿Sí? Aparte de las direcciones IP, la capa de red también agrega algunos datos adicionales aquí, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, todos esos datos pues, corresponden al encabezado de la capa de red. ¿Sí? A ese encabezado se le agrega todo este bloque de información
como carga útil. Eso va a representar el datagrama que construye la capa de red, que es la unidad de datos. Esta es la unidad de datos que le vamos a entregar a la capa de enlace. ¿Sí? A continuación, la capa de enlace entonces recibe toda esta información y a su vez la encapsula también, colocando todo este datagrama como la carga útil de la unidad de datos que está construyendo, que en este caso se conoce como trama. Entonces la trama va a contener el datagrama contiene un segmento y el segmento contiene un mensaje. ¿Sí? Finalmente, a manera de ejemplo, en el momento que se construye este bloque de datos que se conoce como trama, ¿sí? Dos de los datos que se agregan, ¿sí? Son precisamente los tipos de datos o la información con la cual puedo yo identificar en la capa física dos equipos dentro de una red. ¿Sí? Ya en la práctica, ese tipo de información, ¿sí? Por ejemplo, puede estar dada a través de las direcciones MAC o las direcciones físicas de los equipos, ¿sí? Que corresponden a las direcciones físicas de las tarjetas de red de cada uno de los equipos. ¿Sí? Esta es la manera en la cual se identifican los equipos de manera física dentro de una red, ¿sí? Y esta es parte de la información que se agrega al datagrama. A eso se le agregan algunos datos más que corresponden al encabezado de la capa de enlace. ¿Sí? Entonces, una vez que yo ya coloqué el mensaje y agregué aquí los números de puerto para identificar las aplicaciones, ¿sí? Agrego además las direcciones IP para identificar los equipos en la red, ¿sí? Y además tengo que agregar las direcciones físicas para poder identificar exactamente en la capa física cuál es el equipo origen y el equipo destino para este bloque de datos. ¿Sí? Con esa información se construye este bloque de datos que se conoce como trama, ¿sí? Y finalmente esta trama es la que se introduce en la capa física. ¿Sí? Por ejemplo, entre otras cosas, si se dan cuenta, la capa de enlace, ¿sí? Tiene a disposición por aquí la capa física, ¿sí? que corresponde a un conjunto de enlaces y dispositivos que me permiten la transferencia de información, ¿sí? En forma, por ejemplo, de impulsos eléctricos o de algún tipo de señal electromagnética, ¿sí? Y la capa de enlace se tiene que encargar de que esta parte de aquí, toda la parte física, se pueda usar como un medio de comunicación, ¿sí? como una forma de comunicación. ¿Sí? Para eso, por ejemplo, uno de los detalles que podemos encontrar en esta parte, ¿sí? Es que para poder identificar o para poder separar dos tramas diferentes que se introducen en la capa física, pues hay que introducir, entre otras cosas, separadores. ¿Sí? Por ejemplo, si yo lo que quiero hacer es transferir esta trama a través de la red, pues uno de los detalles que tengo que considerar es que aquí hay que introducir, por ejemplo, un separador, ¿sí? De tal forma que cuando yo introduzca estos datos en la capa física, este separador le permita al equipo de destino saber dónde inicia y dónde finaliza una trama. ¿Sí? Eso se hace, por ejemplo, a través de algunas técnicas que se conocen como métodos de tramado, que entre otras cosas lo que hacen es determinar qué tipo de separadores vamos a utilizar aquí, ¿sí? Al inicio y al final de una trama, de tal manera que sea muy fácil de identificar el inicio y el fin de una trama, porque bueno, en la capa física pues lo único que podemos nosotros ver, ¿sí? Entre comillas, pues son unos y ceros con algún tipo de representación, la que se utiliza en el medio que estoy usando para comunicar los equipos. ¿Sí? Respecto a la comparación o las diferencias que existen entre los dos modelos, el modelo TCP/IP y el modelo OSI, ¿sí? En el caso del modelo OSI, ya vimos que tiene 7 capas. El modelo TCP/IP, ¿sí? Dentro de esta capa lo que hace es implementar todos los detalles que tienen que ver con estas 3 capas del modelo OSI, ¿sí? Es decir, las funcionalidades que considera el modelo OSI para la capa de aplicación, capa de presentación y capa de sesión, todos ellos se implementan en la capa de aplicación del modelo TCP/IP.
¿sí? La capa de transporte es semejante a la capa de transporte del modelo OSI. La capa de red o capa de internet de TCP/IP es equivalente a la capa de red del modelo OSI, ¿sí? Y las capas de enlace y capa física también son equivalentes. Donde encontramos una diferencia principalmente es en la capa de aplicación con respecto a las tres primeras capas del modelo OSI, ¿sí? O bueno, las tres capas superiores del modelo OSI. Y algunas otras diferencias también importantes, recuerden, este es un modelo práctico, es el modelo que se utiliza en lo que conocemos actualmente como Internet. De hecho, una de las definiciones de Internet, ¿sí? Internet la podríamos considerar como una red de redes de alcance global en la cual se hace uso del conjunto de protocolos TCP/IP, es decir, se hace uso de este modelo para comunicar los equipos, ¿sí? Para comunicar los diferentes elementos. Y el modelo OSI hay que tener en cuenta que es un modelo de referencia, ¿sí? Es un modelo teórico. Hay un detalle aquí importante, en algunos textos ustedes pueden encontrar que estas dos capas están fusionadas, ¿sí? En esos casos esta de aquí se fusiona, se unen para formar algo que le llaman la capa de enlace, la capa de enlace o de acceso al medio, por ejemplo, le llaman, ¿sí? La capa de acceso al medio, ¿sí? Que lo que hace es englobar tanto la capa de enlace como la capa física. Nosotros las vamos a considerar separadas, ¿sí? Y a pesar de eso no hay muchas diferencias respecto a los textos en los cuales se consideran como una sola capa. Y bueno, finalmente todo esto que vimos, todo en el caso del modelo TCP/IP, por ejemplo, para lograr la comunicación entre un equipo, por ejemplo este equipo de aquí y este equipo de acá, ¿sí? Es necesario implementar el modelo. Si vamos a usar el modelo TCP/IP, es necesario que ese modelo esté implementado tanto aquí como acá, ¿sí? Y algunas de las capas que hemos mencionado también van a estar implementadas aquí, no todas, ¿sí? Por ejemplo, aquí va a estar los equipos que comunican computadoras en una misma red, ¿sí? En particular los switches, trabajan al nivel de la capa de enlace. Estos, por ejemplo, trabajan al nivel de la capa de red. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero en principio el modelo va a estar implementado en todos los equipos que tenemos aquí. Algunas partes solo implementan algunas de las capas, pero el modelo tiene que ver con todos los elementos que forman mi red. ¿Sí? Las direcciones, el tipo de direcciones físicas, las direcciones lógicas, el tipo de servicios y las conexiones que se llevan a cabo aquí, ¿sí? Etcétera. Todo eso tiene relación con el modelo TCP/IP, que es precisamente el modelo con el que vamos a estar trabajando el resto del semestre. Entonces, bueno, por lo pronto sería todo. Nos vemos en la próxima entrega.